Cultivando el deporte, el maratón y su historia. Silva is the one on the left. He makes the turn, realizes he lost his teammate. It's absolutely horrible. He didn't panic. He didn't immediately try and make up the distance. The younger Herman Silva of Mexico will win. Hola a todos, bienvenidos a Cultivando. Chavita, vamos a hablar de uno de los propósitos de año nuevo, que es hacer ejercicio, y muchas de las personas que nos escuchan tienen al running como un método pues para ejercitarse, para bajar de peso, y le agarran mucho gusto. En los últimos años el running ha sido un tema que se toca en muchas conversaciones, en muchas pláticas de sobremesa, y que tenemos un ideólogo que creo que busqué uno de los más expertos en running, un compañero, y si me permites presentarlo, Chavita, es Pedro Ordorica. Peter, abogado, especialista en temas penales, litigante desde hace más de 10 años y uno de los runners de corazón más fieles a este deporte. Bienvenido, Peter. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Salvador. Hola, Peter, ¿cómo estás? Y pues con el placer de hablar de uno de los temas que dan una pasión en la vida. Y bueno, pues vamos a empezar. La idea es conversar contigo acerca de todo el tema del maratón, la historia que envuelve al maratón, qué pasa si yo quiero hacer un maratón, cómo entreno si tengo que hacer un maratón, etcétera, ¿no? Entonces, pues si quieres empecemos por la historia del maratón. ¿Cómo ves? Me encanta la idea. Y bueno, la historia del maratón nos remonta al año 490 a.C., nos remonta a la historia griega y nos remonta a un mito, ¿no?, que hay sobre esta prueba del atletismo moderno. En ese sentido, pues un poquito una de las vertientes de la historia griega del maratón, del original, es la historia de un soldado de nombre Filipides, que en el año 490, en una cruenta batalla que estaban peleando los atenienses, tenía que desplazarse a Atenas a anunciar ya fuera la victoria o la derrota. En este caso fue la victoria, y entre la playa de Maratón y la ciudad de Atenas existen 40 kilómetros de distancia, y es una de las vertientes de esta leyenda. Existen otras vertientes, pero la más aceptada, la más romántica. Sí, justo era lo que platicábamos antes de entrar al episodio. Era que, bueno, pues que Grecia estaba dividida, digamos, en ciudades-estado, y una de las dos más importantes era Esparta y Atenas, ¿no? Y entonces Atenas entra en guerra con los persas, y los persas llegan a la playa de Maratón, y los atenienses llegan a atacar a los persas en la playa de Maratón. Y una vez que los atenienses ganan, ¿no?, porque creo que previamente habían ido con los espartanos, y los espartanos no les habían apoyado en la lucha contra los persas. Y entonces, cuando ganan la guerra, los atenienses, los persas se suben nuevamente a sus embarcaciones, ¿no? Van rumbo a Atenas. Y bueno, ahí es cuando el ejército de Atenas le encarga a este soldado Filipides ir corriendo los 40 kilómetros desde Maratón a Atenas para avisar de la victoria ateniense. Lo que había yo leído en su momento era que, bueno, pues se supone que Filipides llega antes de que llegaran los persas en barco, y una vez que llega les avisa, y como no todo el ejército se había aglomerado en Maratón, solo había viejos, mujeres y niños en Atenas. Y entonces lo que hace el ejército, o bueno, las personas de ahí, es ponerse los cascos, estos tipo corintios, que les tapan la cara, y ponerse, digamos, en la barda perimetral de Atenas, para hacer como pensar a los persas que había más ejército esperándolos. Y tú tenías ahí un dato, Pedrito, de que iban también por los niños, ¿no? Otro digamos, otra vertiente de la misma leyenda es que tenían que llegar antes que los persas, porque si vean llegar a los persas, la orden era que las mamás
mataran a todas las niñas y niños para que no los tomaran prisioneros los persas, que eran famosos por ser despiadados, y era importante que llegara antes, porque si no llegaba antes iba a ser un matazón de menores. Es otra de las vertientes de la historia, y también en esta se confirma que llega. Sí, y que justo me platicabas antes de entrar al aire que hay otra historia, porque al parecer se comenta que cuando Filipides termina de correr, digamos, esta distancia, muere de cansancio. Pero Correcto. hay una historia un poco más realista de Filipides, donde dicen que Filipides realmente fue el que fue a Esparta a avisar y que no corrió los 40 kilómetros, sino que corrió 200, ¿qué nos decías? 225, y justamente físicamente cuadra más la historia porque se desplazó en 2 días y se murió de agotamiento. Eso, todas las leyendas, es lugar común. Y en esta tercera vertiente es que corrió los 225 kilómetros para pedir refuerzos a los espartanos, y llegando a Esparta y dando la noticia, fallece, que podrá sonar un poco más lógico desde el punto de vista fisiológico, pero la versión aceptada es la versión romántica, que es el desplazamiento de la playa de Maratón a la ciudad de Atenas, y evita una gran matazón y se gana la guerra. Y entonces justo esta gran hazaña es la que se toma en los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Y ahí también nos contabas tú, Pedrito, cómo llega esta idea a un filólogo francés. ¿Cómo estuvo este tema? Sí, en los primeros Juegos Olímpicos, estamos hablando del año 1896, llega una idea a uno de los filósofos franceses que estaban dándole contenido ideológico a la Olimpiada, y se junta con uno de los fundadores, Pierre de Coubertin, para decirle: oye, tenemos que darle contenido olímpico y tenemos que una reminiscencia hacia la cultura griega. Y entonces de esa manera reviven esta prueba atlética y dicen: vamos a hacer que esta prueba sea la prueba reina, la última prueba que se va a competir en los Juegos Olímpicos, con la que se cierran los Juegos Olímpicos, se apaga la llama olímpica, y tiene una simbología importante porque es la prueba de resistencia más compleja, donde hay un superhombre que gana, y este filósofo era Michel Béal, que deciden que esta fuera la prueba reina como de la simbología griega, a darle contenido a los Juegos Olímpicos contemporáneos, y hacen una prueba de atletismo de 40 kilómetros. Hay que recordar que la distancia de Maratón y Atenas no son 42, 195, sino es aproximadamente 40. Hay quienes dicen que hay caminos que son 37, 38, que dicen que hay caminos que son 41, pero no es exacta. Ellos la hacen de 40. Vino un primer ganador que da la casualidad que es el único ganador de nacionalidad griega. Por ahí tenemos el nombre. Piridión Luis. Piridión Luis. Y con un tiempo de 2 horas 58 minutos con 50 segundos. En ese momento pues, fue el primer récord mundial, el tiempo olímpico. Hoy en día es un tiempo que es suficiente en categoría libre para calificar a Boston, pero está 57 minutos, traen 58 minutos de diferencia de los tiempos que hoy hacen los campeones del mundo. 56 minutos de diferencia, que es un mar, pero digamos, todo esto me parece que recarga todavía más a la prueba del maratón con esta simbología griega, al ser el ganador un ciudadano de nacionalidad. Y una pregunta rápida, una persona promedio, ¿qué tiempo hace un maratón? Ahí, digamos, comparándose justo con el primer maratonista. Tiempo promedio, y eso están, digamos, en varias revistas especializadas, es en un hombre aproximadamente de 3 horas 30 a 4 horas. 3 horas 30 es un buen tiempo. Ok. A 4 horas, digamos, y es gente que va en carrera continua en el maratón, o sea, no lo caminan, no se detienen, y ahorita hablaré un poquito de las sencillísimas reglas del maratón, pero es un tiempo promedio. Una mujer estaríamos hablando de las 4 horas a las 4 horas y media aproximadamente. Siempre hay un desfase del tiempo del hombre y la mujer aproximadamente de 20 minutos. Ok, buen dato. Que buen también dato. es bien interesante, cuando yo estaba estudiando este tema, que este cuate Espiridión Luis
griego que ganó en la primera Olimpiada del maratón. Fue realmente, dicen que permaneció 2 días en oración y ayuno para poder hacer la carrera. Y que bueno, pues realmente fue un cuate que fue seleccionado casi por obligación por un oficial del ejército griego para ir a estas Olimpiadas. Pero es muy chistoso este tema porque el primer maratón justo se da en una carrera que sale del puente de Maratón y tiene como meta el estadio de Atenas. Pero después estos 40 kilómetros, Pedrito, cambian a 42.195. Y ahí creo que es una historia bien interesante porque en 1908 pasa algo y ahí sí nos puedes comentar. Esto es muy, muy interesante cómo se llegó a los 42.195. En 1908 hubo una petición en ese momento de la reina Alexandra de Dinamarca que quería que la maratón arrancara desde el Palacio de Windsor para que ella y toda la familia real pudiera observar el arranque de esta prueba tan importante y para lograr que arrancara y pudiera pasar exactamente por el balcón real. Y tú nos comentabas ahí que hubo también un tema de que pasara por la parte de guarderías para que los menores vieran a los atletas competir. Se retrasaron 2.195 metros. Para que vean el power de la reina, ¿no? Sí. Siempre. Y finalmente en 1921 la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas, que digamos este es un comité previo al COI, ya dijo definitivamente el maratón va a ser de 42.195 metros. Algo también interesante es que en algún momento antes de llamar al maratón se le llamó Espartatlón. ¿Por qué? Por el nombre de la segunda leyenda, de la que ya no fue oficial, pero quedó también ahí que en los primeros años de 1900 se le llamaba así a la prueba y que era la de 40 kilómetros. Ok, o sea que el maratón ya era un deporte que se realizaba bastante tiempo detrás de los Juegos Olímpicos y se populariza en los Juegos Olímpicos. Aquí te comento, nunca hubo como tal una prueba de maratón en los Juegos Olímpicos antiguos, pero así sí había varias pruebas de atletismo y había pruebas de resistencia, que eran pruebas de larga distancia, pero nunca una tan larga. De hecho, se consideraba que era una distancia que no era sana, digamos, para el ser humano, y nunca hubo una prueba como maratón, sino esto se da para generar el contenido que platicamos a los primeros Juegos Olímpicos contemporáneos o modernos. Que incluso un dato que me pareció súper interesante, que ya incluso tendremos un cultivando sobre la historia de los Juegos Olímpicos, que es un tema que a mí me parece interesantísimo. Yo no sabía que existe una medalla denominada Pierre de Coubertin que se le da a los atletas, que es el principal galardón, que dicen que incluso vale más que un oro olímpico. Ahí les recomiendo que lo busquen y le den search ahí en Google. Esta medalla a mí se me hizo interesante, yo no conocía. Y bueno, vamos a pasar, Peter, si me permites, al tema de los World Marathon Majors. Y creo que es un tema bien interesante porque en 2006 se aglutinan en esta como competición internacional que agrupa a los 6 mayores maratones del mundo, ¿no? Y ahí si pudieras platicarnos más sobre ellos, estaría increíble. Por supuesto. Voy a empezar un poquito hablando de estos, los majors, y un poquito lo que comentábamos afuera del aire para entenderlo. Es exactamente lo mismo que pueden ser los majors también en la ATP, que es el tenis, o en golf, que digamos son las competiciones más importantes del atletismo, donde existe una bolsa económica muy importante, como también ocurre en el golf o en el tenis, y donde existe una gloria especial de ganar un major. Hay mexicanos, y ahorita participaremos de eso, que han ganado majors de maratón. Es algo especial. La carrera más antigua, coordinada anualmente del atletismo moderno, es uno de los majors, que es el de Boston,
digamos... Que dicen que esa es la reina de las pruebas del maratón, ¿no? Sí, tiene unas reglas muy especiales. El maratón de Boston, para empezar, es el maratón anual más antiguo del mundo, que se empezó a organizar en 1897. Órale. Luego, tema 2. El maratón de Boston es el único maratón, o de los muy pocos maratones, yo te diría que prácticamente el único, que tiene como sistema de exclusión límite de tiempo. Necesitas marcar cierto tiempo para que te dejen correrlo. En este momento los tiempos son 2 horas 59, 2 horas 55 masculino, y femenino me parece que está como en 3 horas 5. Categoría libre. Y luego a partir de los 40 años empieza a subir 5 minutos. Pero son tiempos muy competitivos. O sea, estás hablando que son tiempos de gente que tiene que estar entrenando de manera seria y formal mínimo 6 meses. Y le estoy hablando de un super caso. Normalmente llegas a calificar después de 1 año, 2, 3. Hay gente que tarda 10 años en quedar. Y es un honor calificar a Boston. Y digamos, si yo quisiera participar en Boston, ¿quién puede certificar mi tiempo? ¿O cómo es que se denomina este tiempo? ¿Tienes que correr algún otro maratón o...? Se tiene que correr algún maratón y, digamos, este maratón tiene que estar certificado. Okay. En la categoría de los maratones, no me voy a ayudar mucho, existen los majors, después vienen los platinum, después vienen los gold, después vienen los silver y ya después las llaneras. Para calificar, sí. Por ejemplo, este año, o sea, el maratón de la Ciudad de México no siempre ha sido maratón certificado para calificar a Boston. Hemos ganado y hemos perdido escalafones, pero tiene que ser de menos un maratón oro para que te califique a Boston. Y obviamente los maratones que te inscribes te dice este maratón está certificado para calificar a Boston. El maratón, por ejemplo, de Torreón, y hay muchos maratones en Estados Unidos, y hay maratones famosos en Estados Unidos y también en Europa. Por ejemplo, el maratón de Valencia, que es muy importante, de los Platinum, abajo de los Majors, es de los más importantes del mundo, que son famosos porque son muy rápidos, entonces te permite calificar a Boston. Por ejemplo, si tú quisieras calificar de manera más accesible, sería irse... Yo le recomendaría un maratón con un desnivel negativo, digamos, en donde vas más tiempo de bajada que de subida. Un maratón que fuera a nivel del mar. No se busque un maratón con altura, que siempre pierdes condición física. Finalmente acabas perdiendo algo de condición física, aunque entrenes en Ciudad de México o La Paz o cualquier otra ciudad alta como Toluca. En ese sentido, ¿qué maratones diría yo que son como los hechos para calificar a Boston? Yo he hecho los dos y las 2 veces he calificado a Boston. El de California International Marathon, que se corre en la capital de California, en Sacramento, un maratón que se corre el primer fin de semana de diciembre, que es bellísimo. Es una ruta que sales de la montaña californiana hasta la costa, que Sacramento no es costa como tal, pero tiene una riviera muy grande, y acabas en el Parlamento de California, precioso. Y otro gran maratón que también es muy útil para calificar a Boston es el de Ventura. Este maratón se llama Mountain to Beach y es un maratón con una estructura muy similar. Se corre en un county de LA, que es Ventura. Empiezas en la montaña, acabas en Ventura, en el mero muelle. Precioso también, las vistas son muy bonitas. Este maratón se corre en las primeras semanas de primavera, por ahí de mayo, de primavera. Es un maratón que también sirve. Y el tercero que recomendaría, si quieren otra experiencia, puede ser el maratón de Rotterdam, que es muy muy plano, o el maratón de Valencia en España, que también es muy plano. Y el maratón de Valencia es de esos muy especiales porque tienen construido un estadio, pero nada más para la carrera del maratón. De hecho, es el medio maratón más famoso del mundo. Entonces es muy bonito entrar a esta pista, como el estadio hecho para el Carnaval de Brasil, donde pasan los carros de bailando samba. Es algo parecido, es una avenida con un piso azul de tartán y es una emoción muy bonita. No lo he corrido, pero es uno de los que está en mi lista, que lo quiero hacer algún momento.
O sea, hablando de vistas, sería ese como el equivalente al de Azerbaiyán, ¿no? De la F1, que es como el castillo, digamos esto. Algo así. Pero bueno, regreso a los majors, ¿no? Entonces dices Boston, nos estamos que es saliendo. el único... Boston, que es el único que requieres un tiempo, ¿no? Y el más viejo. Y digamos, es el papá de los papás. Luego viene Nueva York. Que Nueva York es un maratón emblemático que empezó en 1970. El maratón de Nueva York es el más mediático, por mucho. Es uno de los maratones más viejos que se transmiten año con año en vivo. Es una gran fiesta de la ciudad donde separa la ciudad. Yo he tenido la oportunidad de estar en maratón, no corriéndolo, pero estar en maratón y literal separa la ciudad. Pero aparte, digo, y es un tema que a mí me platicaba mi hermano, que ya lo corrió, que realmente puedes, o sea, el maratón de Nueva York tiene una ruta para conocer la ciudad. Y no sé si coincidas con este término, Peter. No, totalmente. Y es una ruta, yo te puedo decir que los majors me parece que es el más exigente. Tienen muchas subidas y bajadas porque pasas por Brooklyn, pasas por 3 de los puentes. Es un maratón muy duro, pero aquí yo te voy a decir algo de los runners y tal vez coincido con tu hermano. Después de que corres, ir de viaje a una ciudad y no correr es un pecado. Aunque sean una carrerita de 8 kilómetros de 10, es una forma de conocer muy especial porque vas a un ritmo muy tranquilo, de manera muy orgánica, tampoco te puedes parar, pero vas generando conciencia de lo que vas andando. Nueva York, aparte, tiene la bolsa más grande económica. Nunca se ha roto un récord mundial en Nueva York. Ha sido ganado por mexicanos y hemos hecho 1-2. Hay un famoso video de Germán Silva y Benjamín Paredes donde van punteando la carrera. Germán va en primer lugar, se equivoca porque aparentemente uno de los organizadores de la carrera le dice a la derecha. Están entrando a Central Park donde termina la carrera, lo rebasa Benjamín y tiene un regreso fenomenal y acaba ganando Germán Silva, pero nada más dejo ahí la semillita. México fue potencia mundial en esto del maratón hace relativamente poco, estoy hablando del año 93, 93, 94, 92. Vamos a dejar esa semillita, sí, pero vamos digamos, a seguir. Tiene un romance con Nueva York. Es un maratón que los mexicanos lo corren con mucha enjundia, con mucho ánimo. Aparte yo veía que es uno de los como masivos, porque es el que va más gente. Creo que se ha contado que hay hasta 50,000 participantes en ese maratón. Correcto. Es el maratón más masivo. Te voy a dar un dato curioso. Empezaron con 127. O sea, la primera ruta que hubo del maratón de Nueva York era dar 127 vueltas al Central Park. Fue en 1970, una de las primeras rutas. A ver, una cosa de locos, ¿no? Han tocado. Aparte debe haber sido aburridísimo. Ya después de la 30. Hay datos muy bonitos, por ejemplo, que hay más de 150 bandas musicales profesionales que han animado el maratón. Obviamente, por lo mismo que es Nueva York, lo han corrido muchas celebridades y es un maratón que tiene algo especial. Pero lo que a mí me dicen es que incluso la gente compra para hacerlo. Va a las tiendas estas de supermercado donde te cuesta $1 o $2 la prenda, porque es un maratón que se corre en frío. En noviembre. Y entonces, como se corre en frío, la gente se compra ropa y la va tirando conforme a la que se va, les va calentando el cuerpo. No sé, Peter. Sí, es la forma de cuando corres un maratón en frío es llevarte ropa de más y irla tirando. No puedes, o sea, es prácticamente imposible amarrártela por las rozaduras que te genera. No puedes tener ayuda del exterior, que ahorita rápidamente recapitulamos las reglas básicas del maratón, son 3 o 4, pero sí es la forma de correr en frío. En el Central Park, justamente cuando uno llega y se va hacia el lago, en la parte central hay una estatua de Fred Lebow, que es el fundador del maratón de Nueva York.
y esa pista es famosísima, es la pista cortita que no le da vuelta a todo el Central Park, sino nada más al laguito, y ves a equipos de Nueva York ahí corriendo durísimo. Pero sí es algo simbólico, especial para los neoyorquinos, el maratón, siempre en noviembre de cada año. Y algo que escuché es que animan bandas este maratón. O sea que si yo voy como turista y está este evento, ¿puedo buscar en ciertas partes de la ciudad estos eventos? ¿O cómo funciona esto del...? Sí, es correcto. Yo estuve alguna vez, digo, como me tocó estar en Nueva York en fecha de maratón, no lo esperaba. Estaba llenísimo, había conciertos por todos lados, puedes llegar caminando a los conciertos. La gente va a ese maratón se transmite en vivo, como lo dice Peter, y luego viene otro, ¿no? Viene, creo que Berlín. Ese data de 1973. Este maratón es la pista de majors más rápida del mundo, este maratón. ¿Por qué? El actual récord mundial está corrido en Berlín por el Eliud Kipchoge. ¿Por qué? Es plano, la altura es una altura perfecta, pero hay un dato muy interesante. El maratón de Berlín prácticamente no tiene vueltas en U. Cuando tú das vueltas en U, aparentemente no te baja la velocidad, pero te va bajando segundos, y ya para este nivel de competencia donde son los récords del mundo, esos pequeños segundos van sumando, se vuelven minutos. Es un maratón prácticamente con rutas muy largas, que es donde más rápido puedes correr, donde no tienes que dar ni una sola curva, es totalmente plano, la calidad del pavimento es perfecta, el respeto al corredor es perfecto. Por ejemplo, en Nueva York hay tanta emoción que cuando entran a Central Park se hace chiquito. Y que es parte, ¿no? O sea, no todo el mundo va a romper un récord, pero Berlín es este maratón muy a la alemana, hecha para que se hagan los récords del mundo. Este maratón, que tiene su primera edición en 1973, lo corren más o menos anualmente 40,000 corredores, y que es en septiembre. ¿Recomendable? No, totalmente, most. Hay un dato muy bonito. En 1990, 3 días antes de la reunificación de Alemania, los 25,000 participantes de ese año cruzaron la famosa puerta de Brandenburgo, y pues obviamente fue un momento de alta emoción en las dos Alemanias, en los participantes, en el atletismo. Es uno de los momentos simbólicos de ese maratón. Que ya tuvimos un cultivando del muro de Berlín, chavita. Y luego viene Chicago, ¿no? Viene Chicago en el 77. Chicago, muy al estilo americano, es el maratón que se compite con Nueva York en cuál es más grande. Es un maratón que para los mexicanos es muy emotivo, o de los más emotivos. Eso te lo digo con experiencia de amigos y de familiares que lo han corrido. Esto me lo contó mi papá incluso. Y cuando entras al barrio mexicano en Chicago, es una fiesta, hay mariachis, es un maratón bellísimo, también recomendabilísimo, un poquito más sencillo que Nueva York, también tiene un misticismo, pero justamente este maratón lo recomiendan para mexicanos, porque sí, el apoyo mexicano que hay en Chicago es una ciudad con una comunidad poblana altísima, es algo muy bonito, muy especial. También es uno de los que tengo en mi lista. La ciudad es preciosa y tiene las mismas características que el de Nueva York, que la ruta te permite conocer perfectamente Chicago, y es un maratón que juega mucho con el tema de las temperaturas, porque es en esta época del año, primavera, que te puede tocar todavía o muy frío o ya un calorón, y siempre hay este como ruido de incertidumbre, ¿no? Se corre cada cuánto. Se corre cada octubre, eso es lo que yo tengo entendido. Correcto. Y que más o menos tiene también un monto como de 50,000 asistentes, igual que el de Nueva York. Sí, ¿Es plano o cómo es? No, también prácticamente plano. No es tan rápido como Berlín. Este maratón, una de las importancias que tiene, y aquí entramos en un tema de marketing, digamos que es el banderazo o el estandarte de Nike como marca. Por ejemplo, Berlín
es el estandarte de Adidas, evidentemente, ¿no? Boston tiene varias marcas locales como New Balance, Tracksmith, o sea, pero este es muy importante porque es todo el impulso que da Nike. Ok. Vale, eso está interesante sobre las marcas. Y luego Sí, viene un Major muy especial, que es el Major de Londres, que se celebra cada abril, que yo tenía aquí, que van más o menos 48,000 participantes y que tiene desde 1981 su primera edición. Correcto. ¿Y aquí qué punto dirías que tiene de especial? Bueno, es Londres, ¿no? También tiene este punto inglés, que lo han corrido grandes estrellas como miembros de The Clash. Es un maratón muy complicado de entrar. Entras mediante rifa, igual que en Berlín, igual que en Nueva York. Es también muy bello. Es un maratón que me parece a mí que dentro de los majors, de todos los majors, a mí es el que menos atención me llama. ¿Por qué? O sea, se me hace mucho más tradicional un Chicago, un Boston, Berlín, que pues tiene los récords del mundo. Y esta es un poco la imposición inglesa que siempre está en todos los deportes y es histórica. De yo soy Londres, tengo mi major y lo corren mis estrellas y es para mi gente. Como el Wimbledon, ¿no? Como Classic, como... Sí, y muy para los ingleses. Ok. Entonces, digamos, esos son estos majors que eran antes. Y nos falta uno más. Tokio. Y que en 2007 Tokio toma un major, ¿no? Correcto. Y aquí obedece también a razones de marketing. En Japón en específico es muy popular el deporte del running. De hecho, uno de los libros que más me usa este tema de Murakami, While I'm Running, lo que pienso mientras corro, librazo de Murakami, es un deporte muy seguido, es un gran mercado. Tenemos a marcas como ASICS, Mizuno, y es una ciudad pues ejemplar en ese sentido, y tomaron su major. Y me parece que responde a un tema de marketing, pero sí tiene un tema de lógica, ¿no? Le tenías que dar un major forzosamente a la región asiática, donde hay miles de corredores. Por ejemplo, el maratón de Hawái, que es un maratón también muy famoso, lo corren mayormente japoneses. Hay más japoneses corredores que hawaianos. Yo creo que era un tema importante. Yo no lo he corrido Tokio, también es uno de los que sí quiero. No me voy a ir lesionado de este deporte sin antes correrlo. Es un maratón, te imaginarás, con el orden de los japoneses organizado a la perfección. Obviamente también tiene toda esta parte que te puedes encontrar 1 en 1000 personajes de manga, Power Rangers, gente disfrazada, este sabor japonés que me parece que es único. Se suele Nintendo, al Goku, ¿no? Sí, gente disfrazada de Goku, toda esa onda se suele celebrar en febrero y pues es el último major y fue clasificado como major en el año 2007. Sí. Oye, Pedro, yo tengo una pequeña pregunta, igual y a lo mejor es muy básica, pero ¿hay los mejores tiempos o la gente que realmente va por un premio de este tipo de maratones? ¿Cómo es que se ordenan a las personas? Porque si van 50,000 personas debe ser una gran desventaja estar hasta atrás. ¿O cómo se inicia, cómo se toman estos tiempos?